Ok, ahora me voy para acá, está grabando ahora aquí la clase, me voy para acá para el código, para poner esto en práctica. Got it. ¿Pueden ver la pantalla allí? ¿Están viendo el código? Sí. ¿Aló? Ok. Chris, adelante, me voy aquí, yo creo que ya esto lo expliqué, me voy aquí a la parte del código para seguir. Sí, por supuesto. Bueno, entonces Ok, nosotros hemos preparado, asimismo, una vez que se dio la parte teórica, la vamos a aplicar en un código para poder resolver todo este tipo de ejercicios. Para ello, nosotros creamos una función que nos permite resolver los ejercicios por el método de standing. Como podemos ver aquí al inicio del código, pues la llamamos nuestra función caudal de standing. Entonces, ¿con qué variables va a trabajar esta ecuación? Con caudales y presión de fondo fluyente de prueba, presión de reservorio, presión de fondo fluyente, la presión del punto de burbuja sumamente importante y asimismo la eficiencia de flujo, ya que sabemos que es variable. Ya. Entonces, nosotros tenemos que identificar primeramente, tal como nos mencionó Diego, hay dos casos y dos tipos de yacimientos en los cuales vamos a trabajar, ¿no? Entonces, para poder saber en cuáles estamos trabajando, nosotros hacemos una pregunta sumamente importante. Si la presión del reservorio es mayor que la presión del punto de burbuja, entonces nosotros sabemos que estamos en un yacimiento subsaturado. Es por eso que nosotros hacemos este operador lógico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estamos en este caso? Bueno, entonces entramos al if y entonces hacemos una nueva comparación. Recuerden, como nos explicó Diego, existen dos casos, ¿no? Entonces, para ello, para poder identificar en cuál caso vamos a trabajar, realizamos otra comparación entre la presión del fondo fluyente y la presión del punto de burbuja. ¿Qué pasa si la presión del fondo fluyente es mayor o igual que la presión del punto de burbuja? Entonces estamos trabajando en el caso uno dentro de los yacimientos subsaturados, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a calcular el caudal de la siguiente manera, ¿no? Aplicamos el caudal de standing, ¿no? Con con las variables previamente establecidas en esta ecuación y pues aplicamos la ecuación tal cual como la vimos en la teoría. Esta es la manera, la operación matemática que puede resolver esta ecuación, ¿ya? Esto lo vimos previamente en la teoría en cada uno de los casos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos en el caso 2, donde la presión de fondo fluyente es menor que la presión del punto de burbuja? Entonces sabemos que estamos en el caso 2 por esta característica. Obviamente recordemos que estamos en yacimientos subsaturados, ¿no? Y entonces, asimismo, el cálculo del caudal, tenemos su respectiva ecuación que está desarrollada tal cual como fue explicada en la parte teórica, ¿ya? Ahora, bueno, el programa resuelve, hasta ahora como hemos explicado, los dos casos de yacimientos subsaturados. Ahora, ¿qué pasa si que no hubiésemos tenido de que la presión del reservorio era mayor que la presión del punto de burbuja, sino que la presión del reservorio era menor o igual que la del punto de burbuja? Estamos ahora trabajando con los yacimientos saturados. Y estos casos también va a resolver nuestra función, ¿ya? Y básicamente no hay más restricciones, solo debemos conocer que si estamos dentro de este caso, va a aplicar la ecuación de standing respectiva, ¿no? Que es tal cual la que se ve en pantalla y nos va a devolver el valor de caudal, ¿ya? Entonces nosotros hemos hecho un ejercicio, ¿no? Hemos tomado estos valores: caudal de prueba de 350, presión de fondo fluyente asimismo de prueba de 1600, una eficiencia de flujo de 0.85, presiones de burbuja, reservorio y fondo fluyente 3000, 3800 y 2010 respectivamente. Entonces, bueno, nosotros directamente aplicamos la ecuación de standing con los valores que tenemos y nuestro programa, como podemos observar, nos resuelve el ejercicio, hace las comparaciones y haya el caso que nos encontramos, ya sea saturado, subsaturado, y si en el caso de ser subsaturado, caso uno y 2, ¿ya? Asimismo, haya el valor de J,
que es muy importante y también se lo usa para resolver cada uno de los casos. Este valor está implícito dentro del caudal. Ya, el AOF también lo puede calcular tomando cada uno de los valores, tal cual como nosotros vimos en el workshop en el día 2. Esto es muy similar, ¿no? Recordemos que el método de Standing es una variación del método de Vogel. Vogel que nos decía que era caso ideal, que teníamos una eficiencia de flujo igual a 1, pero en este caso, esta es la variación, que la eficiencia de flujo no es 1 y por eso tienden a ser similares las líneas de código. Ahora, una vez que nosotros tenemos los valores de presiones y de caudales, podemos construir nuestras respectivas curvas IPR, ¿no? Entonces, para ello, nosotros también hemos preparado un código muy similar a los del día 2 del workshop, y pues nosotros para ello tomamos los mismos valores del ejercicio anterior y creamos un data frame vacío, ¿no? En este data frame vacío, ¿qué vamos a almacenar? Vamos a almacenar dos columnas, una para las presiones y otra para los caudales, porque en sí estos son los ejes que vamos a graficar y que necesitan aplicarse en las curvas IPR, ¿no? Entonces, para las presiones de fondo fluyente tomamos valores genéricos, como creamos una columna con valores de presiones de fondo fluyente, como vemos a continuación, 3800, 3000, 2000, 1500, 500 y hasta el último valor, que es el de 0, ¿no? Y asimismo, nosotros para los caudales, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros desarrollamos nuestra función de standing, vamos a variar cada uno de los valores y va a iterar, ¿no? Para cada valor independiente vamos a aplicarle la ecuación de standing para hallar sus respectivos caudales, ya sea para 3800, 3000, 2000, así hasta llegar a 0, ¿no? Y aquí ejecutamos el código y a continuación tenemos nuestras dos columnas, ¿no? En nuestro data frame. Tenemos las presiones y los caudales que podemos ver a continuación, ¿ya? Entonces, ahora, teniendo esta tabla, nosotros podemos graficar la curva IPR. Tenemos cada uno de los datos y bueno, pues podemos hacer el plot respectivo de cada uno de los datos, teniendo el eje X, que vendrían a ser los caudales, y el eje, el eje vertical, que son las presiones, en este caso las presiones de fondo fluyente. Ya, para eso nosotros realizamos lo mismo que vimos, lo mismo que aplicamos en el día 2 del workshop, ¿no? Hacemos la gráfica de cada uno de los ejes respectivos y nos da la siguiente gráfica, que es la que tenemos a continuación. Lo único que nos faltó hacer en esta gráfica fue suavizar la curva, ¿no? Pero se puede ver la tendencia de la curva IPR, que es la del ejercicio mostrado. Y asimismo, si este programa que hemos desarrollado, si ustedes tienen valores nuevos de presiones, puede calcular sus respectivos caudales y asimismo construir su curva IPR con los valores que ustedes necesiten. Y eso, bueno, esa sería nuestra presentación del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna observación. Estamos dispuestos a escucharlos. Bien, excelente, Christopher y Diego. Me pareció muy bien su presentación. Bueno, sí, yo tengo una preguntita. ¿Pueden regresar, proyectar nuevamente a la función del método de standing? Claro, ingeniero. Diego aquí nos va a ayudar. Perfecto. Un poquito más arriba, por favor. Justo en la función que decía Q-standing. Ya, aquí justamente. Bueno, les quería hacer una pregunta. Bueno, la siguiente se va a centrar en que aquí utilizaron una función intermedia, ¿no? La que tiene Q mayúscula o sub-stand, ¿verdad? Sí, correcto. 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 Ya, ¿qué exactamente calculaba esta función intermedia? La que tiene dentro de este condicional anidado. Esa lo que calculaba era el primer término de la ecuación general. Era como la de Darcy.
no recuerdo Ok. bien los términos. Eso es lo que calcula netamente y el resto son los demás términos de la ecuación. Ya, perfecto. Sí, eso es lo interesante, que dentro de funciones se pueden incluir más funciones, ¿verdad? Exacto, nos permite hacer unas líneas de código no tan extensas y visualmente es muy estético, es muy ordenado. No, Perfecto, podemos optimizar las líneas de código, esa es la ventaja de usar funciones. correcto. Sí, lo importante o el objetivo tiene que ser que lo automaticemos lo mejor posible, todo el procedimiento. Y también, obviamente, escribir menos líneas de código en lo posible. Ya, Yo quería acotar algo, Gina. Sí, por ahí favor, lo que Ariana, adelante. preguntaba en el Q0 esta, esa función, lo que se creó es para multiplica lo que es el índice de productividad, la fórmula que podemos ver acá arriba, la primera parte. El índice de productividad de la presión de reservorio menos el punto de burbuja. Eso es lo que se creó en la función ¿Ya? Q sub 0. Y ahí Perfecto. lo que simplemente hicimos fue llamar a la función J, que también es la que ya estaba creada, y le agregamos el restante, el dividido para 1.8 por el 1.8, ya el restante de la ecuación como tal, llamando las funciones ya creadas con anterioridad para, así mismo como usted decía, acortar un poco lo que es el código. Ya, excelente. Excelente, muy bien, lo felicito. Del público, quizás alguien tiene alguna pregunta. Pero parece que no. Ya, una última pregunta les iba a hacer, chicos. Bajen un poquito la sección de resultados, justamente donde calculan el caudal. Ya aquí nomás. Eh, ¿Qué implementarían en el código para que, por ejemplo, se pueda visualizar las unidades? Por ejemplo, que quisiéramos decir que el resultado me quede en barriles por día. ¿Qué podrían hacer ahí? Bueno, por lo que ¿me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí, por supuesto, Diego. Bueno, se puede colocar simplemente allí lo de print, la función, y se coloca lo que se desea añadir al resultado para que aparezca expresado allí. Quiere que lo haga callado. Correcto, sí. Podrían combinar las strings con la variable que les va a botar este resultado. Simplemente para Correcto. mejorar la visualización nada más. Ujú. Ya, Ahí va. perfecto. ¿Se me escucha un poco? ¿Se me Sí, escucha? sí, ahora lo escucho, Diego. Sí, porque se me está como cayendo el internet acá, ¿ok? Exacto, correcto. Se procedería de esa manera para quedar con las unidades. Nos faltó allí eso, esa parte. Ya, excelente, Diego, muy bien. Listo, bueno, nuevamente los felicito, me parece que está excelente su trabajo. Entonces vamos al Gracias. siguiente. Sí, no de nada. Vamos al siguiente grupo. El siguiente grupo es el de Roberto. Adelante, por favor. Déjame, Buenas tardes, yo voy a proyectar. Por favor, adelante, Elizabeth. Mm, ya. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Freddy. Buenas tardes, compañeros. Gracias, Elizabeth, por la proyección. Somos el grupo 2. Está conformado por Elizabeth Mendoza, Roberto Muñoz, quienes habla, Álvaro Galvez, Ezequiel Solís. Nuestro proyecto está denominado Programación de Funciones para Cálculo de Ingresos Petroleros. En vista de que nuestro proyecto, el objetivo de este proyecto no requiere cálculos complejos, sino más bien sencillos, hemos decidido directamente presentarles los códigos que hemos implementado para la ejecución de este trabajo. Pues lo primero que se ha hecho es la importación de las librerías, que son las Pandas, Matplotlib, y una librería adicional que aparece un poco más arriba, que de hecho fue algo que no estaba impidiendo que se ejecute correctamente la primera parte del código. Entonces, tocó instalar esta librería, creo que es librería OpenPXL.
que es para que se pueda importar archivos Excel y manejarlos correctamente. Luego, una vez importadas las librerías, lo que hemos hecho es, mediante estos primeros códigos, data1, bueno, las variables denominadas data1, data2 y data3, estamos leyendo los archivos Excel. Los archivos que estamos utilizando para ejecutar este trabajo son un archivo Excel que tiene la información de los datos de producción. Tenemos otro archivo Excel denominado Precios Ecuador, el cual contiene los marcadores referenciales nacionales para establecer las ganancias. Y el tercer archivo se denomina Precios Referencia, como se visualiza aquí en la línea de Data 3, que es el archivo que muestra los marcadores internacionales, que son el West Texas Intermediate y el Brent. ¿Okay? Entonces, una vez leídos estos archivos correctamente, utilizando la librería Pandas, lo que se hace es crear data frames, que son los DF1, DF2 y DF3. Se crean 3 data frames de manera individual. Ahora, a continuación, lo que hacemos es combinar la información que está en el primer data frame y en el segundo data frame. Esta combinación, este nuevo data frame lo hemos denominado DF4. Y para esto hemos usado el código que pueden visualizar, y este código tiene la ventaja de que, bueno, esta función del código merge tiene la ventaja de que nos permite vincular ambos archivos mediante la columna una columna específica, que en este caso es la columna de fechas. Cabe recalcar que para poder manejar estos datos en este punto, nosotros tuvimos que hacer darle formato a ciertas columnas, ciertos datos de los Excel que no tenían el formato adecuado, y tuvimos que arreglarlos un poco. Habían celdas que no tenían los datos correctamente, en vez de tener números, tenían letras, por ejemplo, ¿no? Cosas así para limpiar los datos para que puedan ser leídos correctamente. Luego, lo que se hizo fue, ya cuando hemos generado este data frame, uniendo las tablas, uniendo los data frame 1 y 2, procedemos a crear un nuevo data frame, que es el DF datos, denominado DF datos, en el cual combinamos el data frame anterior con el data frame que contiene los marcadores internacionales. De esta manera podemos decir, un cuadro general que muestra todos los datos iniciales de nuestro trabajo. Y otra vez lo hemos indexado mediante la columna fecha. ¿Por qué lo indexamos con la columna fecha? Para que los datos estén correlacionados entre sí y las mismas fechas correspondan a los mismos datos, ¿no? Las mismas fechas vayan relacionadas con los mismos datos de producción y los mismos marcadores en esos periodos. Luego hemos creado un data frame final que se denomina DF ingresos. Inicialmente está vacío, tal como lo indica mi compañera. Y luego, entonces, lo que hacemos es, en la siguiente línea, mediante la librería Pandas, concatenamos ese data frame vacío con el data frame de datos que teníamos anteriormente. Y dentro de este nuevo data frame de DF ingresos, vamos a ir llenando las celdas mediante estas líneas de código. Entonces aquí lo que hacemos son los cálculos. Y es un cálculo sencillo. En realidad lo que hacemos es, tomamos, por ejemplo, para la siguiente línea, DF ingresos, en la columna denominada ingresos WTI públicas, lo que hacemos es, tomamos el dato de la columna producción empresas públicas, del data frame de datos, y lo multiplicamos con la columna de precio promedio WTI, ¿no? Y de esta manera lo que obtenemos es el ingreso que se genera por ese marcador y en esa fecha correspondiente donde se ubican estos datos.
¿no? Y así, de esa manera, vamos generando los diferentes ingresos tanto para empresas públicas como para los diferentes marcadores. Como son dos tipos de empresas, públicas y privadas, y tenemos 4 diferentes marcadores. Dos marcadores internacionales que son WTI y Brent, y 2 marcadores nacionales que son NAPO y Oriente, entonces vamos a generar 8 columnas de ingresos, ¿no? Que es el bloque de código que estoy explicándolo aquí, ¿ya? Luego que se han generado esas columnas de cálculos de ingresos, en vista de que los datos se estaban presentando con muchos decimales, aplicamos esta función para redondear la información resultante. Estamos redondeando todos los datos de la tabla. Entonces estamos llamando aquí a la data frame de F ingresos y poniéndole 2 decimales para que muestre 2 decimales nada más. ¿Ya? Y a continuación lo que se hace es importar, bueno, a continuación ya viene la parte de las gráficas, entonces Sí, eso eso voy a me explicar parece yo. que aplica a mi compañera. Sí. Sí, Elizabeth. bueno, digamos que el objetivo principal, una vez ya teniendo como que los datos ordenados en una matriz, lo que queremos hacer es mostrar gráficamente cómo se ven las ganancias y también mostrar cómo se podrán comparar las ganancias de un marcador con otro y de una empresa pública o privada. Entonces, para esto, y aquí voy a mostrar, al final voy a mostrar 2 tipos de gráficos que al principio estábamos usando uno, que a la larga no era como que muy amigable con la información que estábamos trabajando, porque queríamos que de alguna manera se pudiera como que modificar dentro de la gráfica o que nos mostrara valores dentro de la gráfica. Para eso utilizamos esta función Plotly Express, la cual pues nos permite, ya después vamos a ver cómo se va a ver la gráfica, ¿no? Entonces, para esto, la línea de código es súper sencilla, prácticamente solamente es una línea, y si utilizamos como que más, es como para dar algún tipo de formato. En esta línea, lo que hacemos, llamamos a la función px.line y definimos cuál es la que estamos utilizando, que es df ingresos, que es la matriz, y aquí definimos en X y en Y qué valores de la matriz son los que va a tomar. En este caso, en X va a ir la fecha, que es el dato en común que tienen todos nuestros datos, y en Y, aquí vamos a ir especificando qué es lo que queremos que se grafique. En este caso, primero mostramos como que cada línea por separado, y mostramos la función de ingresos WTI públicas, ingresos WTI privadas, ingresos Brent públicas, y en cada uno lo único que se hizo fue especificar el título del gráfico y también el color, que le pusimos un color diferente para cada uno, porque en el compacto también vamos a poder ver cómo se ven juntas, ¿no? De ahí estas 2 líneas aquí adicionales es prácticamente también para dar formato, para poder ver en el eje X y en el eje Y qué nombre va a tener, porque si eso no se especifica, lo que hace el programa es que le pone estos mismos valores como el nombre de las variables. Y asimismo, si no se especifica el color, se pone como azul. Entonces, aquí mostramos la figura y asimismo para cada uno de las otras funciones. Entonces, aquí vemos cómo vamos haciendo cada una: WTI privadas, WTI públicas, Brent privadas, Brent públicas, NAPO y Oriente también. Luego va la parte en la cual hemos unido todos, que prácticamente es el mismo código, lo único que se hace es que en la parte de Y vamos a especificar que de la matriz tome cada uno de estos valores, que tome todas las columnas y las ponga en un solo gráfico. Y asimismo, luego especificamos el color que queremos que tenga cada uno de, bueno, el título del gráfico y el color que queremos que tenga cada una de esas funciones. En este caso, pues los relaciona directamente al orden que se especificó como vaya cogiendo las columnas, ¿no? Que justamente, bueno, son los colores que ya especificamos en cada una de las de arriba. Entonces aquí viene el otro gráfico que como que lo pusimos para que ustedes tengan una idea de cómo
se puede utilizar un código más pequeño y un gráfico que sea un poco más amigable, depende de lo que tú vas a querer proyectar, ¿no? En este caso, este código es el que habíamos utilizado primero, que esto es un solo gráfico. Prácticamente, como ven, es un código mucho más grande para un solo gráfico, en el cual pues es plotly subplots, que aquí lo primero que hace es definir el tamaño de la imagen. Primero tenemos que definir las variables de cada una, y también especificar el formato de cada una de las líneas. Aquí el color, prácticamente aquí le estás diciendo como que si fueran diferentes gráficos en uno solo, pero especificando el formato para cada uno. Y aquí abajo está la parte del formato general del dibujo, del gráfico, en el cual está el nombre que va a tener en cada una de los ejes, y el título del código también, del título del gráfico, perdón. Entonces aquí lo que hacemos es ya mostrar, bueno, aquí primero se muestra, estas son los datos prácticamente, cómo es que están en la matriz puestos, ¿no? Aquí digamos que no se puede ver de una forma como que todos los gráficos, porque son, perdón, todos los valores porque son bastantes, y lo que hace es resumirlos con puntos suspensivos. Pero aquí podemos ver cómo está la variable fecha, producción de empresas públicas, producción de empresas privadas, y estos valores de aquí son valores que en la data original que nos dieron no hay. Entonces, obviamente los lee como que no existen esos valores. Y eso vamos a ver reflejado también en las gráficas. Cuando al momento de que se muestre, se va a ver, por ejemplo, aquí, ya pues, este es el plot original que utilizamos, bueno, el plot ya final que utilizamos, en el cual nos gustó más utilizarlo, ya que tú al poner el cursor por encima de la función, se puede ver qué valores son los que estamos viendo, ¿no? Para poder tener como que un análisis, si queremos hacer un análisis de cada función como tal. Asimismo, de todos, aquí podemos ver, todos estos gráficos son ingresos en dólares, o sea, las ganancias, versus la fecha, como para ver cómo es la ganancia a pasar del tiempo, ¿no? Entonces aquí vemos cada una de estas, aquí está especificado a qué nos estamos refiriendo, y en otro gráfico, como por ejemplo aquí, podemos ver que no es una línea, o sea, no está continua, porque hay datos que no están. Eso también pasa aquí en las ganancias de las empresas privadas en Napo, y en Oriente lo mismo también. Entonces aquí también tenemos la comparación de todas las funciones, en el cual podemos también como que hacer un análisis ya económico, si ese fuera el caso, ¿no? Hacer un análisis económico dependiendo de qué factor. Y lo que nos gustó de este tipo de gráfico es que uno puede desactivar, si es que queremos hacer como una comparación, por ejemplo, solamente de los ingresos en Napo públicas versus privadas. Podemos ver la diferencia tal cual, ¿no? Y asimismo, si queremos en cambio comparar solamente las privadas en Brain y WTI, vemos que tienen valores similares, y con este tipo de gráfico podemos notar en qué valores es que está diferenciándose, ¿no? Entonces, el gráfico que habíamos usado al inicio es este, que igual lo quise mostrar para, como les dije, para que ustedes puedan ver una diferencia de cómo se nota un gráfico diferente de acuerdo a lo que nosotros vamos a querer mostrar. En este caso no nos permite desactivar los valores, solamente se muestra el gráfico como tal, y tampoco podemos como que notar cuáles son las coordenadas de cada una de estas funciones. Entonces, como les dije, igual la mostré para que puedan como que ver una diferencia y cómo utilizamos esta de aquí para comparar. Y si hacemos un análisis, pues nos va a ser mucho mejor utilizar este tipo de gráfico. Entonces, prácticamente lo que quería, el objetivo de nuestro proyecto era hacer esto, mostrar todas las funciones de los diferentes tipos de ingresos que tenemos, y ver y poder comparar las ganancias con respecto al tiempo. Entonces, por eso mostramos una por una, para que se pueda ver como que singularmente, pues, cómo va variando en el tiempo, y asimismo, pues, ver la comparación de cada una de estas. Entonces, bueno, como dijo mi compañero al inicio, nuestro proyecto
no tiene en sí como que conceptos teóricos así como para mostrar. Entonces por eso fuimos directo al código. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta sobre, no sé, las gráficas, creo que es lo que más nos costó por ahí, como que establecer una gráfica que sea más amigable, y pues lo demás ya lo explicó mi compañero. Eso sería todo. Muchas gracias. Excelente, excelente Roberto y Elizabeth. Muy bien, los felicito. Me gustó bastante su trabajo. Como mencionó Elizabeth, combinaron dos librerías para construir gráficos. Es decir, utilizaron Matplotlib y utilizaron Plotly, ¿verdad? Y bueno, como dijo Elizabeth, con Matplotlib lastimosamente no podemos personalizar muy bien nuestros gráficos. En cambio, por otro lado, Plotly nos muestra esa flexibilidad. Justamente, no sé si Elizabeth puede regresar nuevamente el gráfico que hizo con Plotly, en donde hizo el análisis comparativo. Justamente ahí. Ya, esta es una de las, no, sería el gráfico que estamos arriba, el que está aquí. Ya, justamente los gráficos con Plotly me ofrecen esa versatilidad de que, como dijo Elizabeth, pueden seleccionar o quitar la selección de los gráficos que que se quieran comparar, ¿no? Y bueno, por otro lado también quería hacer énfasis que sí, Plotly es quizás una de las mejores librerías para construir gráficos dentro de Python. A pesar de que Matplotlib nos ofrece también muchas opciones para customizar nuestros gráficos, pues en cuanto a visualización, Plotly quizás es mucho mejor. Si puedo Y, hacer un comentario por supuesto, pues, de cómo fue nuestra experiencia manejando los dos tipos, pues como les dije al inicio, era esto, ¿no? Y es como que si yo hago una comparación, como usted dice, prácticamente aquí me permite modificar como que más abiertamente el formato del gráfico como tal, pero sin embargo, pues Plotly sí nos ofrece como que algo más amigable al momento que lo proyecta, ya podemos como que trabajar más con los datos que nos están dando. A la final, pues estos datos, por ejemplo, de poner los nombres de los ejes, de poner los colores, sí como que no encontrábamos cuáles eran el código tal cual como iba, pero digamos que eso es algo ya de código, ¿no? Pero en sí fue como que mejor la visualización y cómo trabajar con los datos. perfecto. Elizabeth, le hago una pregunta. ¿Usted cree que hay forma de reducir los códigos, quizás buscando automatizar, de tal forma de que los gráficos se creen con algún bucle o quizás con alguna función? O sea, ¿Qué bueno, opina usted? digamos que yo podría hasta, bueno, simplemente utilizar el gráfico comparativo, y si quiero mostrar uno solo, desactivo los otros y ya. Pero de ahí, no sé, no se me ocurre como una manera más de como de hacer más pequeño el código. En sí, esta parte de aquí, hasta sí pensé en no poner como que una gráfica una por una, porque igual, como le digo, en el comparativo sí se puede desactivar, pero igual como que ya depende de lo que tú quieras en tu proyecto, ¿no? Pero sí, digamos, no se me ocurriría una manera más como de automatizarlo. Yo tengo Correcto. un comentario. Por favor, Roberto. Sí, gracias Elizabeth por tu presentación, por tu comentario. Bueno, estaba leyendo también la consulta que hizo alguien allí, de lo mismo que comentó Freddy. Yo pienso que podrían haber otras formas, porque este programa, ¿cómo es? Esta aplicación de Python tiene entiendo que tiene muchas ventajas, muchas herramientas. Entonces yo estoy seguro que tiene que haber una forma de reducir las líneas de código que hemos hecho tal vez en ciertas partes, pero la verdad nosotros lo hemos hecho así porque era el camino más práctico para nosotros y tal vez lo más fácil, y no sabíamos si había una manera más corta de hacerlo. ¿Ya? Claro, creo que igual Pero, más se refiere a ella como que el hecho de que aquí redunda como que el mismo código para cada una, pero como le dije al ajá, profe, lo que quieran hacer es no poner ninguno de esos, trabajar solamente con un código que prácticamente son 3, 4 líneas, y con eso se grafica este de aquí, en el cual desactivas
desactivas la que tú quieres, o sea, si solamente quieres mostrar una, desactivas las otras y listo. Entonces, Sí. como que esa sería una manera tremenda de, pues, reducir la mitad del código, por decirlo así. Igual lo pusimos, como dijo Roberto, como para ser prácticos y mostrar todo lo que se podía hacer. Y finalmente lo que quería también comentar es que pienso que tal vez, ya bueno, teniendo un poquito más de conocimiento, nosotros podríamos haber hecho algo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, se me ocurre un bucle for, en el cual yo numere las columnas de mi tabla final, que ya tienen los datos y los cálculos, las numere de alguna forma, la verdad no sé, no estoy claro, pero y que yo vaya tomando en ese bucle for desde la columna número 1 de resultados hasta la última columna y vaya generando los gráficos sucesivamente, algo así. No sé, podría ser una opción para automatizar, para reducir y optimizar las líneas de código. Sí, efectivamente, justo por ahí más o menos iba mi pregunta. La pista es que podrían utilizar algún bucle. Y también si quieren aún más automatizarlo, podrían incluir ese bucle dentro de una función. Pero igual, el trabajo está excelente, sino que también quisiera darles ese hincapié para que sigan explorando con este proyecto, para que de esa forma incluso practiquen sus habilidades de Python. Aquí también tenemos a Carol Muchas González. gracias. Ella es miembro del equipo de Tirmes, entonces ella les quería hacer una pregunta. Adelante, Carol, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Carol. Bueno, primero que nada, felicitarlos, muy buen trabajo. Mi pregunta va más orientada a qué conclusiones pudieron extraer de su análisis. Porque muy bien, los gráficos están muy bonitos, representados visualmente, lo veo bastante robusto, pero me gustaría saber qué análisis pudieron extraer de la información. ¿Lo dices tú, Elizabeth, o puedo comentar yo también? pues digamos que si hacemos un análisis económico, por decirlo así, como tal, pudimos ver que los ingresos de las empresas privadas son menores a los de las empresas públicas y más que todo, bueno, también que las empresas públicas tuvieron un momento en el cual tuvieron ganancias bastante altas y eso justamente puedo mostrarles ahorita al, digamos, poner solamente las empresas privadas y vemos cómo son las que están inferior a las públicas. Entonces, eso creo yo que podría ser lo principal que pudiéramos decir, que las empresas públicas han tenido ingresos en estos años, que es del 2007 al 2021, tuvieron ingresos mucho mayores a las empresas privadas. Exacto. Y digamos en esa parte, por ejemplo, más o menos del año 2011 en adelante se ve un aumento, ¿no? ¿A qué Exacto. creen que estaría relacionado eso? Pues imagino que hubo algún proyecto de aumento de producción y también el costo del petróleo estuvo elevado. Sí. Algo que yo también me gustaría comentar es, bueno, se ve ahí, hay periodos intermitentes, ¿no? Hay periodos que se incrementan los ingresos y asimismo hay periodos en los que disminuyen los ingresos. Entonces, tal vez ese periodo que mencionaba Carol podría ser, ¿no? Una suposición podría ser de que hubo como dijo mi compañera, un aumento de producción por tal vez perforaron más pozos o hubo nuevos campos que entraron en licitación y entraron en operación, se me ocurre, o hubo tal vez un programa de recuperación, perdón, de workover de pozos y se aumentó la producción en esos periodos. Después en el 2014 se ve que hay una declinación abrupta, tanto en los ingresos para empresas públicas y en privadas también hay una ligera declinación. Pienso que eso estaría relacionado con la baja que se dio a nivel mundial del precio del petróleo. Así como el 2020 también, la época de la pandemia, vemos como las ganancias pues disminuyeron notablemente. Creo que el punto más bajo de las ganancias de empresas públicas fue justamente 2020. Excelente. Sí, justamente eso les iba a preguntar y justamente esos dos eventos corresponden a las caídas, bueno, en el mercado de petróleo.
Excelente, chicos. La verdad, al final, lo más importante que deben recordar es que si bien tenemos herramientas para análisis de datos, lo importante es la información que extraemos de ellos. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Me sumo a las felicidades de Carol, chicos. Excelente trabajo. Bien, sí. Gracias, Freddy. Verá, Roberto. Bien, ahora el tercer grupo es el de Eric Castillo. Adelante, por favor. Ponlo en modo presentación, Eric, por favor. Muy buenas tardes con todos. Esta presentación va a dar el final del curso de workshop de Python en la industria petrolera. Siguiente, por favor. Bueno, nuestro grupo va a hablar acerca del tema de curvas de declinación. Los integrantes somos Eric Castillo, Anthony Vera, Génesis Preciado y mi persona, Alfonso Bonilla. Siguiente. Hablaremos un poco del principio teórico para tener una pequeña introducción de qué son las curvas de declinación. ¿Qué información podemos extraer de una curva de declinación? Esta nos da la declinación de la tasa de producción a lo largo del tiempo. Lo importante del análisis de estas curvas es que nos ayuda de manera efectiva a predecir el comportamiento de un pozo o un reservorio y cómo se van a ver afectadas las reservas futuras. También permite inferir la necesidad de perforar nuevos pozos, la aplicación de EOR, el dimensionamiento de facilidades de producción, entre otros. Siguiente, por favor. ¿Qué sacamos a partir del análisis de curva de declinación? Mediante el modelo de ARS, podemos ver que propuso que la curvatura en la producción versus el tiempo puede expresarse mediante las siguientes ecuaciones hiperbólicas, que es la tasa de declinación está relacionada al caudal, al tiempo y a dos constantes. Ambos factores B y N son constantes empíricas que nos ayudan a determinar el tipo de declinación, ya sea exponencial, hiperbólica o armónica. Esto depende del valor que toma N. Si N es igual a 0, estamos hablando de una declinación exponencial. N igual a 1, declinación armónica, y para valores menores a 1 y mayores a 0, hablamos de una declinación hiperbólica. A continuación, mi compañero Eric va a explicarles el código. No se te escucha, Eric. Activa el audio. Aló, aló, 1, 2, ¿se me escucha? Ahí sí, ahí sí. Ok, listo. Muy buenas con todos. Vamos a presentar nuestro código en lenguaje de programación Python. En primer lugar, vamos a realizar una lectura de archivos .csv. ¿Por qué? Porque es uno proveniente del software Excel, de Microsoft Excel. Más facilidades nos produce en lectura. A diferencia de nuestros compañeros antes que hicieron un determinado código para leer archivos .xlxs, entonces nosotros aplicamos a .csv, donde primero solicitamos el nombre del archivo en cuestión. Pero para casos prácticos, en nuestra facilidad, decidimos nombrar a un archivo que lo veremos a continuación, donde solicitamos nuestras listas de años, caudales y caudales log, las encerramos, es decir, los ponemos con datos vacíos, y solicitamos bajo el nombre inscrito en input, y leemos cada una de las líneas y se visualiza tal como se ve en la gráfica de la esquina superior derecha, donde es el tiempo en años, está todos los valores, el caudal, esto barra por día, y el logaritmo del caudal, que el logaritmo del caudal con el tiempo en años es lo que vamos a graficar. ¿Para qué? Así es como nosotros plasmamos nuestros datos, en los cuales tenemos en el eje X los años, en tiempo en años, y en el eje Y los caudales en logaritmo. Entonces,
Tal como podemos visualizar, empleamos Matplotlib, donde podremos visualizar que colocamos un grosor de línea de 5, un color, bueno, son términos completamente aleatorios que cada persona puede escoger, pero estos son los que nosotros escogimos. Ahora bien, vamos a lo que nos compete, que es básicamente determinamos para los valores de QI y TI, que son los valores iniciales de caudal y tiempo, escogemos un Q2 y un T2, que son, en este caso para nosotros, son los valores finales. En base a esos dos valores, procedemos a determinar lo que es el Q1, que sería la raíz cuadrada de QI por QN. ¿Y cuál es QN? QN en este caso sería el último caudal, porque se traduce en Q2. Entonces, realizamos el cálculo del caudal y realizamos la interpolación para determinar el tiempo en ese caudal. Luego determinamos las funciones para iterar. ¿Cómo iteramos? Iteramos con el método de Newton-Raphson. Newton-Raphson nos indica de que al nosotros otorgar valores de NK, que en este caso NK para nuestro caso, vamos a colocarlo como 0.5. ¿Qué es el caso 0.5? Pues básicamente es para los casos, sea hiperbólico, sea, en este caso, exponencial, o sea, armónico. A la final, nosotros, en las iteraciones, según el n número de iteraciones que nosotros coloquemos y solicitemos al usuario, vamos a determinar siempre un valor constante en una determinada iteración. Para nuestro caso práctico, colocamos un 0.5. Entonces, donde en nuestra primera función determinamos nuestra función f, en nuestra segunda función determinamos la derivada de la función f, y finalmente determinamos el exponente nk. ¿Qué tal como lo podemos ver en los métodos iterativos que indica ahí? Esas son las ecuaciones que nosotros empleamos. Entonces, para el proceso de nuestra iteración, tal como escogimos un valor de 0.5 como nk, y el cual lo integramos en nuestra función para aplicarlo en n cantidad de iteraciones, solicitándole al usuario mediante este input que indica input ingresa el número de iteraciones que desea realizar. ¿Listo? Corremos el código y nos damos cuenta que a partir para el valor de nk 0.5, en un valor de iteración número 5 tenemos que se vuelve constante desde ese punto en adelante. ¿Podemos también que la número 6? Sí, pero eso siempre y cuando tengamos un análisis de los valores posteriores a la iteración número 5. Entonces, en otras palabras, desde la iteración número 6 ya nos damos cuenta de que está siendo constante para 8 décimas. Listo. Condiciones de las ecuaciones para estos valores de B. Entonces, tal como podemos visualizar, si el NK es mayor a 0 y menor a 1, pues nos optaremos por una declinación hiperbólica. Si es otro caso, como por ejemplo sea B igual a 1, entonces iremos por una declinación armónica. Entonces los presentes se estarán preguntando, ¿por qué no escogimos un valor 0? ¿Por qué no también aplicamos ecuaciones para el valor 0? Pues resulta que en casos prácticos y lo más reales posibles, el valor de 0, que corresponde a un exponente de declinación exponencial, pues no es muy real. Es más, es idealizado. Ahora, lo que más se estudia en casos prácticos y de campo son declinaciones no exponenciales. Es decir, puede ser armónica o puede ser hiperbólica. Para determinar nuestro cálculo del caudal futuro, definimos una función, de la cual la nombramos caudal futuro hiperbólico. ¿Por qué? Porque estamos hiperbólicos en este caso. Para lo cual determinamos un caudal t, que será el t. El t es el tiempo que nosotros le otorgamos para determinar dicho caudal, como por ejemplo, ingresa el valor en tiempo de años a determinar el caudal. ¿Qué es lo que pedimos en el input que se encuentra aquí? T, succión futuro, float input, ingresa el valor en tiempo de años a determinar el caudal. Listo. Colocamos 20 años. ¿Por qué 20 años? Pues bien, recordemos que nuestros valores estimados son de 0 años hasta 10 años. Podemos colocar tanto como 11, 12, 13, 14, en fin, pero sabremos de que habrá un valor para ese caso. Bien. Listo. Para un tiempo futuro, en cuyo caso nosotros ahora daremos un valor de caudal en Stockton barra por día, y para lo cual nosotros podremos determinar el número en años en el que nuestro pozo nos dará ese dicho caudal, con la función definida como tiempo, subión futuro, subión hiperbólico.
¿Listo? Y el cálculo de nuestras reservas lo definimos en la función reservas actuales hiperbólicas como caudal inicial, tasa de declinación, B y caudal final. Ahora los presentes se estarán preguntando de dónde se obtuvieron todas estas ecuaciones. Todas estas ecuaciones son de la teoría. No hay nada nuevo, no hay nada que sea difícil de asimilar. Todo se encuentra en la teoría, todo se encuentra en los libros. Definimos nuestras reservas actuales, que son con la función anterior, considerando el primer caudal de la tabla, que es el caudal en el tiempo cero, el DHI, que es la tasa de declinación hiperbólica, el valor de B, que es el exponente, y el último caudal de la tabla, que es el último caudal que se encuentra disponible en nuestra tabla. ¿Listo? Lo mismo para las remanentes. Y finalmente, las reservas recuperables, que son las reservas actuales más las reservas permanentes, tal como lo podemos ver en la gráfica. Listo, esa es nuestra presentación, entonces procedemos a mostrar nuestro código. Muy bien, excelente, Eric y Alfonso. Me agradó mucho su presentación. Van a presentar el código, perdón. No, en el caso de que ustedes tengan alguna duda o algún valor que ustedes consideren apropiado determinar para que ilustrar que nuestro código está operativo, entonces se lo mostramos y si usted desea dar un valor, yo lo colocaré. Entonces, permítame rapidito. Ok, a reiniciar, a recorrerlo. Vamos a ir abajo. Ratito. Listo. Hasta ahora, justamente que se cargue el código, ¿alguna pregunta, alguna duda de los presentes? Docentes acá, mientras nuestro código se prepara. No, realmente, no sé si me escucha, Eric. Sí, sí, lo puede escuchar perfectamente. Perfecto. No, me pareció grandioso el trabajo que han realizado. Lo interesante es que han implementado varias funciones. Entonces, justamente las funciones me sirven para automatizar los flujos de trabajo. Sí, ciertamente eso ahorra bastante tiempo. Correcto. Porque uno al realizar las iteraciones por método de Newton-Raphson, uno puede irse no funciones, deje usted las funciones. Si yo no realizo convierto eso en una función, a mí se me puede ir las líneas que se me vaya para determinar eso de ahí, pero será un número n, o sea, digamos 5 o 10, pero yo no puedo copiar y pegar a cada rato, sino que puedo automatizarlo realizando una función. Bueno, ya está listo nuestro código. Para nuestro valor de nk vamos a tener un número de iteraciones. Esto suele pasar cuando el código es muy grande. Digamos, voy a lanzar un número relativamente exagerado, 15. Es muy importante, correcto. 15, listo. Entonces, ¿qué es lo que se visualiza? Listo. Que a partir, tal como mencioné, de la iteración número 6, 7, 8, 9, 10, bueno, ya. C es un valor constante. Listo. ¿Desea repetir la iteración? Como vamos a saltarnos este paso, ya que tenemos la iteración, tenemos el valor, entonces decimos que no. Listo. Siguiente. Ingrese el valor en tiempo, en años, a determinar el caudal. Ya determinamos para 20. Determinamos en este caso para 15. Listo, entonces. Se desarrollarán los datos de producción considerando una declinación hiperbólica. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro valor de NK, que es el valor de B, es de 0.629378815, que, tal como podrán visualizarlo, está entre 0 y 1. Eso quiere decir que es hiperbólico, sin duda. Entonces, para 15 años, tenemos un caudal a futuro de 423.89 stock por día. ¿Deseamos repetir el proceso para solicitar otro? Puede que sí, puede que no. Entonces, vamos a, por este caso, colocarlo aquí. Siguiente. Listo. Ingrese el valor del caudal en stock tank barrel por día a determinar el tiempo. Bueno, ya que vimos, me parece que era 150, pongámosle, no sé, sí, stock tank barrel por día. Listo. Entonces, para alcanzar ese tiempo, de 100 stock tank barrel por día de producción, necesitamos alcanzar 77 años. Que en casos prácticos y reales
no va a ser posible, lamentablemente, porque no es rentable. ¿Desea repetir el proceso? Pues no. Ay, Cristo. Entonces, y listo. Finalmente, ya que tenemos los caudales futuros y el tipo futuro, determinamos las reservas actuales bajo la declinación hiperbólica, las remanentes y las actuales por debajo de la misma declinación hiperbólica, bajo los tiempos establecidos previamente. Y eso sería todo por nuestra presentación. Muchísimas gracias. Ahora sí, vengan las preguntas. Bien, nuevamente los felicito, Eri y Alfonso. Me parece que el trabajo que han hecho es excelente. Lo han automatizado y lo que se visualiza está muy interesante porque han puesto en el código que se hagan consultas para que ustedes puedan ingresar valores, ¿no? Eso me parece bastante interesante. Y también veo que utilizaron el bucle while, ¿no? Para que las iteraciones cumplan una condición. Sí, ciertamente. Por eso es que la consulta que se repite acá, se repite el proceso, se repite la iteración. Para darle la libertad al usuario de que pueda, si desea rectificar tal vez un valor o desea tal vez un error, digamos, qué sé yo. Entonces el usuario pueda determinar el valor que realmente desea sin necesidad de volver a correr el código por completo. Sí, excelente. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta para sus compañeros, para Eri y para Alfonso? Están muy calladitos. ¿Qué tal si activamos todas las cámaras? Yo diría que les quedó todo claro. No, sí, Muchísimas gracias por su tiempo a todos y procedo a permitir al grupo faltante. Sí, gracias a ustedes. Listo, entonces vamos con el último grupo. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Procedo a compartir la pantalla. Ahí ya se puede observar. Ok. Bueno, muy buenas tardes con todos. Nuestro grupo va a presentar lo que es el influjo de agua por método de Carton Tracy. El concepto es que la sustitución de los fluidos producidos por agua de formación. La mayoría de los yacimientos de petróleo tienen agua subyacente y el influjo de agua hacia un yacimiento casi siempre tiene lugar a alguna velocidad cuando se produce el gas o el petróleo. Se produce un volumen de agua apreciable junto con el gas o el petróleo. De este va a depender de la proximidad del intervalo productivo con el contacto de agua, petróleo o gas-agua. Y si este contacto del pozo es cónico, un pozo vertical, o de cresta, o un pozo horizontal. Bueno, entonces por ende, vamos a tratar de ver lo que en esta ecuación se usa el influjo de agua, pero hay que entender que vamos a utilizar una constante que utiliza la ecuación de Even-Dirgen-Horst, lo que en teoría sería la metodología de Even-Dirgen y Horst, lo que proporciona una solución exacta a la ecuación de difusividad radial y por lo tanto se considera la técnica correcta para calcular la entrada de agua. Sin embargo, debido a que se requiere la superposición de soluciones, su método involucra cálculos tediosos. Entonces, para reducir la complejidad de estos cálculos, vamos a usar Carter-Tracy, que se introdujo en 1960, lo que propusieron una técnica de cálculo que no requiere una superposición y va a permitir el cálculo directo de la entrada de agua. Hay que entender que la principal diferencia entre esta técnica de Carton-Tracy y la técnica de Even-Dirgen-Horst es que la de Tracy y Carter-Tracy supone tasas de entrada de agua constantes en cada intervalo de tiempo finito. Usando la técnica de Carter-Tracy, la entrada de agua acumulada en cualquier momento, es decir, Tn, se puede calcular directamente a partir de un valor anterior en Tn-1 o como podemos ver aquí en esta fórmula, donde tenemos el WE a un tiempo adimensional. Entonces vamos a poder calcular lo que son la constante de agua, el influjo de agua, la derivada de la presión, los tiempos adimensionales, la n que va a ser un tiempo exacto en ese momento, un tiempo restado, un tiempo anterior,
la derivada de la presión adimensional y la derivada de las presiones. Ya, aquí podemos, vamos a calcular y vamos a proceder con los códigos, que es para calcular la presión dimensional, la derivada de la presión dimensional, con los siguientes códigos que se van a generar. Y... No sé No, si claro, me sigue escuchan. nomás. Ok. Aquí podemos observar dos formas de poder calcular la derivada, la presión adimensional, debido a que si el tiempo adimensional es mayor a 100, se realiza con las ecuaciones que podemos observar aquí en pantalla. Y si es menor a 100, se realiza con esta ecuación. Y la derivada de la presión se realiza con esta ecuación de aquí, donde es el código que observamos aquí y F es la ecuación que está aquí en pantalla. Ya. Para nosotros poder realizar el código del modelo de Carter-Frazet, lo que hicimos fue un tipo como de ejercicio. Para poder automatizarlo, lo que primero hicimos fue poner todas las propiedades que se necesitan para realizar el cálculo y a continuación todos los pasos. Entonces las propiedades que se necesitan sería el coeficiente de compresibilidad del agua y del fluido, la porosidad, el radio del reservorio, el espesor del reservorio, el ángulo de invasión, la permeabilidad y la viscosidad del agua. Y aquí tenemos paso a paso los cálculos que se realizan. El primer paso que realizamos fue calcular el coeficiente de la compresibilidad total del acuífero. Lo realizamos mediante una función en donde se necesita la compresibilidad del agua y la del fluido. Ingresamos la ecuación, hacemos que retorne la variable e imprimimos el resultado. Lo mismo para el paso 2 con la constante de entrada de agua de Van Everdeen and Hort. Igual, fue una función donde necesitamos la porosidad, el radio del acuífero, el espesor y el radio de invasión. Igual ingresamos la ecuación, retorna la variable y imprime el resultado. El paso 3 fue el cálculo del tiempo adimensional, igual con una función. Tenemos aquí la ecuación del tiempo dimensional, retorna la variable e imprime el resultado. Y el paso 4 lo va a explicar el compañero Roberto. Ok, buenas tardes. Para el paso 4 tenemos que es la caída de presión total y el tiempo dimensional para los pasos de tiempo. Lo que hacemos es llamar a las librerías, a Pandas, a NumPy, a Mat, y asimismo importamos la función para tener la función del logaritmo. Ahora, empezamos creando un data frame. Llamamos a la función pandas, usamos el pd.dataframe y empezamos a crear ya las columnas con la respectiva información a utilizar. Listo, una vez que hayamos creado el data frame con los datos obtenidos, seguimos al paso 5, donde queremos calcular una presión adimensional y su derivada. Entonces aquí lo primero que se hizo fue crear unas listas vacías que van a ser de los datos de la presión adimensional y la otra lista que tiene datos PD1 será la presión adimensional, pero ya sería la derivada. Se crea un bucle, en este caso es un for, en el cual vamos a ponerlo en un rango para que recorra toda la columna del tiempo dimensional de los días. Entonces contamos cuántos elementos hay ahí para que de esa manera el lazo for pueda recorrer todo eso. Le ponemos dos condiciones, ya que para esto si es menor a 100, se usa cierta fórmula, y si es mayor o igual a 100 se usa otra. Una vez que ya hemos condicionado, empezamos a programar dentro de cada una de esas condiciones para luego crear una columna con el nombre de lo que queremos, de los datos que hemos obtenido.
como se puede observar aquí en pantalla. Ahora, el último dato es para calcular la entrada de agua acumulada. Asimismo, aquí vamos a suponer que el primer dato es 0. Puedes poner el paso anterior para ver la tabla. Si nos damos cuenta, la primera columna, todo esto, los datos principales son 0. Entonces, para que la fórmula funcione, como está dicho, no sé si puedes enfocar la fórmula del influjo de agua. No, no no el código, sino de la parte teórica, por favor. Ya, listo. En la fórmula para lo que sería el agua acumulada, tenemos que uno de los datos es el agua acumulada, pero del N anterior. Entonces, como nosotros, ese N anterior, vamos a suponer que es 0, tomando en cuenta que los valores anteriores son 0. Por lo tanto, para el primer dato, vamos a tener que tenerlo ahí siempre. Por lo general, para calcular el influjo de agua, siempre se necesita tener el influjo de agua, ¿cómo sería? Del N0. La anterior, claro, del paso Ajá, anterior. del anterior. Ese es un dato fundamental. Entonces, en este caso, el dato anterior es 0, por lo tanto lo agregamos en la lista. Ahora sí, regresemos al código. Ya, ok. Entonces, ya una vez que tenemos esto, empezamos con nuestro lazo for, lo ponemos en el rango de los datos que hemos obtenido. En este caso lo hice directo, aunque hubiera sido bueno hacerlo que el límite del range sea la cantidad de datos que hay en la columna. ¿Por qué estoy iniciando en 1? Lo que pasa es que en mi data frame ya todos tenemos conocimiento que Python empieza a contar desde 0. Entonces, si empieza a contar desde 0, me va a tomar esos valores de 0 que tengo ahí abajo y prácticamente esos valores yo ya los tengo. Yo quiero empezar a contar es desde 1. Por lo tanto, en el range, por eso le pongo que empiece desde 1 y que vaya hasta 5, pero en realidad se lo podría automatizar de una mejor manera poniéndole un len y que cuente la cantidad de datos que hay en la columna. Ahora pasamos a lo que ya es la fórmula. Como pueden ver aquí, el código está algo extenso, incluso se podría complicar. Una recomendación sería que cuando se trata de ecuaciones muy largas, se podría crear variables donde podamos introducir cierta parte del cálculo y para cortarlo un poco más. En este caso yo lo hice de esta manera porque a mí me complica mucho trabajar con lo que son los corchetes y los paréntesis y poder separar bien para que se resuelva de una manera correcta. Pero sí suele ocurrir el caso en el que muchas personas no les salen los valores por lo que se confunden en la cantidad de paréntesis y eso empieza a botar error. Por eso una recomendación de nosotros es que los cálculos los dividan en partes y los metan en variables para poder hacerlo más organizado. Ahora, bueno, aquí lo que pueden observar en pantalla es prácticamente el código y la fórmula que se mostró en la parte teórica. Luego, todos esos valores obtenidos se los fue acumulando en la lista que creamos aquí al principio de este código. Para mostrar los resultados se creó otro data frame que se llama df2. Creamos las columnas para este data frame, le dimos nombre y redondeamos. Y bueno, redondeamos todo esto a 0 decimales, por lo que se puede observar en pantalla. Y por último, llamamos el data frame para mostrar los resultados. Eso sería, muchas gracias. Perfecto, chicos. Muchas gracias. Los felicitamos también. Parece que el trabajo que han hecho es excelente. Bueno, ustedes automatizaron y programaron el método de Carter Tracy y los influjos de agua aquí en Python. Sí, me parece algo muy interesante lo que han hecho. Carol, yo recuerdo que tú trabajaste alguna vez con métodos de influjo de agua. No sé si quizás quieras darle alguna sugerencia aquí a este grupo.
En realidad, la única sugerencia, bueno, supongo que lo hicieron, sí compararon con algún ejemplo que ya estaba desarrollado para validar que efectivamente estaba realizando los cálculos correctos la función. Sí, con el método de Van, Everdeen y Hort. Claro que para el método de Carter Traced, en este caso tomamos en cuenta cada 6 meses el paso de tiempo. Al momento de hacer la comparación con el otro método, el método, como decir, el más exacto, en el caso de Carter Tracing hay que hacerlo en lapsos de tiempos más cortos. Y entonces ahí sí hay valores bastante similares. No, me refería con algún, o sea, algún ejemplo desarrollado ya con Carter Tracy. Sí, trabajamos con ejemplos. El que está observando en pantalla es un ejemplo. El código que nosotros creamos fue a base de un ejemplo que la compañera Caroline pudo encontrar. Entonces, asimismo, para comprobar que la función esté dando los datos correctos, nos basamos con ese ejemplo y efectivamente los resultados que está arrojando el programa son los que se encuentran en ese ejemplo, por así decirlo. Aunque en el ejemplo que encontramos habían ciertos errores de cálculo, pero esa parte nosotros las corregimos y comprobamos y los resultados son iguales a los que se detalla en ese ejemplo con el que trabajamos. Ok. ¿Y alguna forma para optimizar el código y quizás, por ejemplo, no utilizar ciclos for? Las iteraciones se utilizan debido a que, o sea, estabas trabajando con diferentes periodos de tiempo, diferentes lapsos. Otra forma que se me ocurre sería con Data Frames, pero sería un código más largo, según entiendo. Por eso En realidad sí hay for. otra forma de hacerlo sin necesidad de utilizar ciclos for. Hay unas funciones en NumPy. Si no recuerdo mal, Freddy, es la función np.where, ¿no es cierto? Correcto. El método where de NumPy se les ayuda también a hacer iteraciones en menos líneas de código. Y además que también el consumo de memoria es mucho menor. Incluso también otra forma de optimizar el código es utilizar las compresiones de listas. No sé si recuerdan esa parte. Perdón. Otra forma de optimizar el código es también utilizando compresiones de listas. Sí. ¿Recuerdan esa parte, verdad? Sí, un poco, pero como estábamos así viendo, la primera opción que se nos vino a la mente fue los ciclos y sí. entonces lo utilizamos. Pero Desde claro, luego. sí debe haber otras maneras y ahí todo es la práctica y practicando un poco más quizás. Claro, la sugerencia es muy buena, incluso no había tomado en cuenta la opción de utilizar el np.word, esa función de NumPy. La verdad es que, bueno, en lo personal a mí se me hace más amigable trabajarlo con la software, pero creo que con NumPy sí se podría tener menos líneas de código para forzar menos el computador. Correcto. Sí. Correcto. Sí. Como les mencioné, Freddy, yo justamente trabajé en un proyecto en algo de esto y la verdad me solucionó la vida. Sí. Por eso se los recomiendo. Espero que no suene un poco pasado de confianza, pero no sé si Carol podría compartirnos la información de ese proyecto para revisar esas líneas de código para aprendizaje personal de los que estamos aquí en el grupo, claro, si no es mucha molestia. Sí, con gusto. Yo coordino con Freddy y les paso la información. Perfecto, chicos. Okay, muchas gracias. Incluso otra cosa que quería contar antes de culminar con sus presentaciones. Sería bueno que sigan activos en la comunidad, la que tenemos en Discord, ¿no? Ya que por la misma vamos a estar compartiendo información. A pesar de que ya hoy termina el curso, pues vamos a seguir interactuando, ¿no? Compartiendo información de Python, de las librerías de Python como Pandas, como NumPy, como Matplotlib, quizás algo de ciencia de datos, y así mismo ustedes nos pueden compartir lo que vayan desarrollando. El objetivo de esto es que podamos interactuar, compartir conocimiento y darle movimiento a la comunidad, ¿no?
Sí, sí, también los invitamos porque en los siguientes meses estaremos lanzando en la comunidad proyectos open source en los que seguramente vamos a necesitar de colaboradores. Y bueno, pues eso nos ayuda también a afinar nuestras habilidades en programación. Correcto, Así que son bienvenidos. exactamente. Bien, y bueno, para finalizar, felicito a todos. Realmente el trabajo que hicieron ha sido grandioso. Estoy muy contento porque han podido presentar todos estos proyectos. Entonces yo espero de verdad que se sigan preparando en esto, que sigan practicando para que vayan mejorando sus habilidades en estos campos muy interesantes. Y bueno, antes de finalizar, sería bueno que nuevamente los que puedan activen sus cámaras y tomarnos la foto final de fin de workshop. Por favor, Ariana, usted está por aquí. Me ayuda tomando la fotito para que quede la foto del recuerdo. Claro que sí. Buenas tardes con todos, chicos. Entonces me avisan. Hasta eso yo voy Todos pongan ayudando. su mejor sonrisa. Bueno, empiezo a contar. 1, 2, 3. Listo. Ya tengo la captura. Muchísimas gracias a todos por sus presentaciones. La verdad que ha sido muy, muy bonito todo y es un gusto poder compartir y haber compartido con cada uno de ustedes, continuando con nuestro aprendizaje y aumentar el conocimiento, que es lo importante. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Todos los presentes. Un gusto, un placer. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto a través de la comunidad. Gracias. Sí, seguro. Un placer. Gracias, Freddy. Nos vemos.